pero es importante. Y vamos a hacer una oración antes de comenzar. Cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, amado Dios. Gracias, Señor, en esta mañana por acompañarnos con tu presencia, Señor. Gracias, Padre del cielo, por traernos a este lugar, Señor, donde podemos adorar tu nombre y exaltar, Señor, tu presencia. Padre, te pedimos en esta hora, en este momento, Señor, que tú tomes el control, Padre del cielo, de aquí tu servidor, Señor, para que pueda ministrar y predicar tu palabra bajo santidad e integridad, Señor, bajo el respeto, Señor, que se merece tu palabra, Señor, de que debemos proteger cada día. Bendito Dios, te pido, Señor, que me uses en esta mañana, Señor, que no diga nada que provenga de mí, amado Dios, de mi intelecto, de mi capacidad, Señor, sino que todo lo que soy proviene de ti, Padre del cielo. Te pido, Señor, tu gracia y tu misericordia, Señor, en este día, para que tu palabra pueda fluir con libertad en cada corazón, en cada vida, y seamos transformados, llenos, renovados, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Y sabe, abra su Biblia en el Evangelio, en Romanos. Romanos capítulo 11. ¿Cómo venimos con Romanos, Venimos a full. Romanos capítulo 11. Y sabe que estamos entrando en una etapa del libro de Romanos donde el apóstol Pablo empieza a remarcar fuertemente algo que quiero hablar esta mañana, que es cuando tomamos con ligereza las cosas del Señor y no le dedicamos el tiempo y no prestamos la debida atención a las cosas de Dios que se merecen. Muchas veces yo he visto a lo largo de todos estos años, he visto mucha gente que por algún motivo, no sé por cuál, creo que cada uno de esas personas deben tener sus motivos, pero he visto muchas veces que por motivos diferentes muchas personas a lo largo del tiempo se apartan de Dios, se alejan de la fe, apostatan y cuando el tiempo pasa, esa persona cada vez se hace más dura hacia Dios y ya llega un tiempo donde la persona ya no quiere saber nada ni volver. Y uno se pregunta el por qué. El por qué pasa estas cosas. Y esto nos habló un poquito el capítulo 10 de Romanos, donde vimos por qué Dios desecha, diga conmigo, desecha temporalmente. Porque después vamos a ver en el capítulo 12 o al final del capítulo 11 cómo Dios tiene un plan de restauración al pueblo de Israel. Pero sí, por un tiempo Dios los desecha. ¿Y por qué Dios muchas veces desecha al cristiano o a la persona que muchas veces juega con las cosas de Dios? Y esto lo podemos ver en Apocalipsis, que el Señor dice que el Señor vomita ¿a quiénes? ¿A quiénes vomita el Señor? Esta palabra que el Señor vomita a los tibios significa que el Señor los detiene, que el Señor los aparta de las cosas de Dios. Y hoy podemos ver cada día más y más y más con claridad que estas cosas suceden. ¿Por qué? Porque no tomamos las cosas de Dios con el respeto que se merecen, no cuidamos las cosas de Dios.
Y yo titulé este estudio, el estudio número 36 de Romanos, yo lo titulé en el capítulo 11, el remanente. Diga conmigo, remanente. Y quiero empezar a leer el versículo 1 del capítulo 11 de Romanos y dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice Pablo, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 2: y no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas has dado muerte, y tus altares has derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Versículo 4: pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas ante Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, no es por obra. Y de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Versículo 7. ¿Qué pues? Dice Pablo. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se vuelto su convite en trampa y en red, y en tropezadero y en retribución, y sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales las espaldas para siempre. Hasta ahí quiero leer. Si empezáramos a desmenuzar este pasaje de la Escritura, uno cuando lo lee a simple vista dice: ¿cuántas palabras? ¿Qué significa todo esto? Pero ¿sabe que es importante entender la Escritura de Dios? Porque si nosotros entendemos la Escritura, vamos a comprender verdaderamente lo que el Señor nos quiere enseñar. Y fíjate una cosa, acá dice que Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Y qué significa esto? Que Dios no ha desechado a su pueblo. Yo les dije al principio que Dios desechó, pero ahora dice la palabra que Dios no ha desechado. ¿Y sabe lo que quiere decir? Quiere decir que Dios no ha desechado en su totalidad. En su totalidad. ¿Por qué? Porque ese pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, diga conmigo, pueblo escogido. Y sabe que ser un pueblo escogido de Dios es una gran retribución, es un gran honor, es una gran recompensa ser escogido por Dios. Porque ¿se acuerdan que Dios les había dado al pueblo judío, les había dado las revelaciones de las leyes, le había dado los 10 mandamientos, le había dado la revelación del culto, cómo Dios quería que le adoraran, le había dado las promesas, le había dado los patriarcas, le había dado el linaje por el cual nacería el Hijo de Dios? Pero a su vez de tener todas estas cosas, ellos endurecieron su corazón con Dios. Y hoy podemos ver lo mismo que pasa. Apágame los ventiladores, por favor. Aguantamos un poquito el calor. Y hoy podemos ver lo mismo que está pasando dentro de la sociedad, de las iglesias. ¿Cómo podemos ver que hoy en día, si alguien podría decir: no, yo no voy a la iglesia, ¿por qué no voy a la iglesia? Y la gente te pone 1000 excusas para no ir a la iglesia. No, yo no sé si creer en Dios, pero está Dios manifestado de una manera increíble. Hoy en día tenemos libertad por medio de la palabra, tenemos los medios de comunicación, tenemos las iglesias inundando toda la República Argentina, pero todavía hay gente que decide cerrar su corazón a Dios.
Y esto es algo sumamente increíble. Porque fíjate una cosa, lo que empieza a decir la palabra del Señor. Pablo dice, Dios no ha desechado en su totalidad al pueblo judío. Dios no lo ha desechado, ¿por qué? Porque el primer remanente que fue el pueblo cristiano fueron judíos. Los apóstoles eran judíos. La mayoría de los 120 que estaban en el aposento alto eran judíos. Pablo era judío. Entonces Pablo dice, yo soy judío y Dios no ha desechado en su totalidad al judío. ¿Y sabe qué, mi hermano? Pablo empieza a contar una historia de cómo la soberanía de Dios, la gracia de Dios siempre están por sobre todas las cosas. Y cuenta la historia del profeta Elías. Y ustedes conocen la historia del profeta Elías. Eso está en Primera de Reyes capítulo 18. Cuando el profeta Elías, usted después lo puede buscar en su casa, Primera de Reyes capítulo 18. Cuando el profeta Elías le dice al pueblo algo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dile al que está a tu lado, ¿hasta cuándo? Elías le dice, ¿hasta cuándo? Fíjate lo que dice esa palabra, ¿hasta cuándo? Muchas veces Dios dice, ¿hasta cuándo? Acuérdese lo que dice en Romanos 9. Dios dice que Dios tuvo mucha paciencia de los vasos que estaban destinados para la ira de Dios. Dios es un Dios de paciencia. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Hay algo que nosotros tenemos que saber diferenciar. Y ese es el gran problema que hoy tiene la sociedad moderna, siglo XXI. El gran problema que tenemos es que armamos a Dios a nuestra manera. Y nosotros no somos a la manera de Cristo, sino que bajamos a Dios, lo rebajamos a nuestro nivel y queremos que Dios sea como nosotros queremos. Y hoy podemos ver en esta sociedad, con esta cosmovisión que tiene de crear a Dios a su imagen, a su manera. Y fíjate una cosa, cuando nosotros nos vemos los dos aspectos de Dios, caemos en una herejía, porque hoy en día se puede ver esa herejía. ¿Y sabe qué, mi hermano? Dios tiene dos aspectos, como Jesucristo. Jesucristo dice en la palabra que Él es 100% divino, pero también Él es 100% hombre. ¿Por qué? Porque si Él es 100% divino, Él no podía salvarnos. Pero si Él es 100% hombre solamente y no es divino, entonces no es Dios. Y esto es lo que le sucede a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es ¿quién? Un hombre. Los judíos, ¿qué dicen de Jesús? Que Él es ¿qué? Un profeta. Pero fíjate una cosa, Dios, Jesús, es 100% hombre y 100% divino. Significa que Dios tiene el poder sobrenatural divinamente, pero también es un hombre que Él ha sufrido como nosotros para entender todo nuestro sufrimiento. Y lo mismo pasa con Dios. Dios es 100% amor. Amén. Pero también es 100% fuego consumidor. Y esto es lo que la gente no entiende de Dios. Por eso la gran mayoría del movimiento homosexual dicen que si Dios es un Dios de amor, Dios me hizo así, porque Dios es amor, entonces Dios me acepta como soy. ¿Entiende? Pero no entienden de que Dios, así como es un Dios de amor, también es un Dios que aborrece el pecado. También es un Dios que, así como es un Dios de amor, también es un Dios que tiene límites. También es un Dios que dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, dijo Elías, seguidle. Pero si Jehová o si Baal es lo que ustedes creen, sigan a Baal. Y lo mismo dice Apocalipsis. Dios dice, si Dios puede vomitarnos por ser tibios. Y esto es lo que Pablo da a entender con esta escritura, que en ese momento Pablo piensa por un momento
y empieza a recordar lo que Elías había hecho cuando enfrentó a los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Y ahí en ese lugar, en ese momento, después de destruir a los profetas, Elías dice: yo solo he quedado. Yo solo he quedado como profeta, yo solo estoy. Y Dios le dice: no, 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 no te confundas, tú solo no estás. Hay 7,000 hombres que no doblaron rodilla ante Baal. ¿Y sabe qué, mi hermano? Hoy en día nosotros a veces pensamos, y sabe qué, hoy podemos ver cómo hay por todos lados un evangelio distorsionado, un evangelio disfrazado, un evangelio donde muchas veces la gente es movida solamente por los placeres terrenales, momentáneos, pero no buscando un Dios verdadero. Pero Dios dice: hay un remanente todavía en la iglesia que me sirve a mí. Y eso es increíble, porque esa palabra nos habla a nosotros de que Dios es un Dios justo, es un Dios que no puede ser burlado. Y dice en el versículo 4: pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. Versículo 5: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Acá te muestra cómo la gracia de Dios. ¿Y sabe lo que significa esto, mi hermano? Significa, y esto es increíble, porque el otro día hablaba con un hermano aquí y me decía: pastor, yo provengo de una iglesia donde no había una sana doctrina. Yo vengo de una iglesia donde el pecado abundaba. Yo vengo de una iglesia donde el pastor se burlaba de la gente, donde el pastor se enriquecía con la gente. ¿Y será que yo nací en esa iglesia? ¿Será que yo he nacido? Y ¿sabe qué, mi hermano? Esto significa el remanente. Significa el remanente. ¿Y qué significa el remanente? Puede ser que una persona que esté en el catolicismo pueda nacer de nuevo. Puede ser que una persona que esté en este momento, hermano, bajo la doctrina de los testigos de Jehová, pueda nacer de verdad en Cristo Jesús. Un mormón puede nacer bajo la gracia y la misericordia de Dios. Sí. Sí. Porque esto es lo mismo que le pasó al pueblo judío. Ellos estaban enceguecidos, ellos estaban cerrados. Pablo estaba cerrado, pero Dios, que conoce los corazones, había reservado, como dice, en el tiempo de Elías había reservado 7,000 hombres. En el tiempo de Jesús, Dios había reservado hombres y mujeres que estaban dispuestos a seguir la verdad del evangelio. Hoy en día, donde vemos tantas cosas extrañas, Dios dice: todavía hay un remanente que no se ha doblegado a las pasiones del mundo, sino que está preservado para seguir mi sana doctrina. Y eso es increíble. Usted sabe que en los tiempos de oscuridad de la Iglesia Católica, para los que no conocen mucho la historia, sabe que en los tiempos de oscuridad siempre se levantaron hombres a lo largo de la historia. Isidoro, Jerónimo, diferentes hombres a lo largo de los siglos que fueron revelados por Dios, por su gracia, en medio de una doctrina errada, en medio de una doctrina equivocada, en medio de una equivocación tan grande, se levantaban hombres como Martín Lutero. Martín Lutero era un monje católico y él seguía las doctrinas del catolicismo, pero hasta que un día nació de nuevo. Y cuando nació de nuevo, Martín Lutero dijo: no, esto es un error.
Acá hay una equivocación. No sé si me está entendiendo lo que yo quiero contar en esta mañana. Pero ¿sabe lo que quiero decir, mi hermano? Que muchas veces, a veces uno dice, todo está mal, pero ¿sabe qué? Dios, en eso que está todo mal, Dios conoce las intenciones del corazón de cada hombre. ¿Me entiende? Entonces yo me puse a preguntarme en algún momento y yo dije, porque ¿sabe qué, mi hermano? Yo nací en una iglesia donde las doctrinas no eran muy buenas, donde las cosas no se hacían muy bien. Y en un momento Dios me aparta y yo siempre me pregunté lo mismo, ¿para qué? Y ¿sabe qué, mi hermano? Es para que la palabra de Dios permanezca, es para que la palabra de Dios siga hacia adelante, es porque Dios todavía tiene un remanente en medio del pueblo cristiano. Porque no todo el que dice ser cristiano lo es. No todo el que dice que cree en Jesús lo es. El día de ayer pude ver la aberración más grande de cómo la gente, hermano, llevaba a sus vírgenes así. Llevaban una virgen gigante y la llevaban así. Iban por la calle llevando la peregrinación de la virgen y la hablaba a uno, y uno llevaba una y le hacía caricia. Y vos decís, Dios mío, esta gente no entiende nada. Esta gente está ciega completamente. Pero tú vas y les hablas de Jesús y se enceguecen más todavía, porque ellos creen que están haciendo lo correcto. Pero vos decís, ¿por qué Dios no los saca de esa condición? Preste atención. ¿Por qué Dios no los saca de esa condición? Porque Dios conoce el corazón del hombre. Hay personas, escuche, no es que Dios no los quiere sacar, Dios los quiere sacar, son ellos que no quieren salir. Son ellos que prefieren seguir teniendo la virgencita porque me da protección. ¿Protección de qué? Si la palabra de Dios dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos no es cosa tangible, material en la tierra. El reino de los cielos es poder del Espíritu Santo. ¿Y dónde opera el Espíritu Santo? En una estatua que no habla ni respira. ¿Dónde opera? Pero ¿sabe qué, mi hermano? Uno que estudia la palabra de Dios, habla con los mayores teólogos de la historia y te pueden decir que la herejía más grande es la idolatría que el hombre hace hoy en día. Y eso es increíble. A veces yo me pregunto, digo, ¿sabes qué, mi hermano? A veces hay iglesias, como a veces nos preguntamos y vemos iglesias donde ves cómo le quitan el dinero a la gente, cómo engañan a la gente. Pero vos decís, ahí no está Dios. Dios está en todos lados. ¿Y sabe qué, mi hermano? Dios está en todos lados. Y Dios va a operar en el corazón que el Señor ya tenga reservado. Y si hay alguien entre esa comunidad, entre esa iglesia, que realmente tenga un corazón recto delante de Dios, Dios lo va a sacar de ahí. ¿Se entiende? Y esto es lo que le pasó al pueblo judío. No todos permanecieron siendo judíos. Pablo fue quitado de en medio de ellos. Y siendo quitado, Pablo predicó la palabra. Pablo les habló a los judíos, sabiendo que el enviado a los judíos era Pedro. Pablo era el enviado, el apóstol a los gentiles. Pero Pablo les hablaba a los judíos también, porque eran sus hermanos. Y muchos de ellos se convirtieron y muchos no. Hoy en día hay muchos judíos que todavía se están convirtiendo al cristianismo, que se llaman judeocristianos. Hay muchos judíos que se están convirtiendo al cristianismo. Yo les contaba el día viernes de un hombre maravilloso, el cual predica la palabra de Dios, Frettenbau. Él es un pastor que está comisionado a predicar en Medio Oriente. Él predica en Israel el evangelio de Cristo Jesús.
Y muchas personas se convierten. ¿Sabe qué, mi hermano? Hay iglesias en Jerusalén, hay iglesias en Israel cristianas, judío-cristianas. Y ¿sabe qué, mi hermano? Ellos están contentos porque están ganando muchos judíos para Cristo. Y ahora tienen una iglesia. ¿Sabe cuántos miembros tiene esa iglesia? 10. Pero están contentos. Qué increíble, ¿no? Pero a su vez, ahí te das cuenta cómo hay remanentes. Y hace poco hubo la conversión de un hombre, un judío, teólogo, muy firme en sus convicciones. Y este teólogo judío estaba estudiando la Torá, estaba estudiando la Biblia del Antiguo Testamento, y dice que fue a estudiar al Monte de los Olivos, ahí en Jerusalén. El Monte de los Olivos es donde enseña Jesús, donde enseñaba Jesús. Mire dónde fue a estudiar. Y dice que estando en el Monte de los Olivos, estudiando la palabra de Dios, dice que se le revela a través de la Escritura a Jesucristo. ¿Y sabe cómo bajó del monte? Diciendo: Jesús es el Mesías. ¿Y sabe lo que sucedió? Lo echaron. Lo echaron de la comisión judía en la cual pertenecía por decir que Jesús es el Mesías. ¿Qué significa esto? Significa que, hermano, Dios es el que conoce los corazones. Muchos de los que estamos aquí hoy en día, nosotros venimos del catolicismo. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Dios sabía que usted iba a creer a la totalidad de la palabra de Dios. Y eso es increíble. Esto habla, ¿sabe de qué? De un remanente. De un remanente en medio de una ciudad congestionada por la idolatría, por las falsas enseñanzas. Pero Dios todavía tiene un pueblo que no se dobla ante ninguna virgen. Dios tiene un pueblo que no se dobla ante Rodrigo, Gilda, Gauchito Gil, sino que se postra ante Jesucristo. ¿Cuántos de esos hay acá? Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y dice en el versículo 7: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. ¿Y sabe lo que quiere decir esto? Quiere decir que, ¿sabe quién alcanza el favor de Dios? ¿Sabe quién alcanza la revelación? Por eso usted a veces hay gente que se dice ser cristiana, que usted le habla de la palabra de Dios, pero no entienden. ¿Y sabe por qué no entienden? Porque en realidad nunca nacieron de nuevo. Porque no hay revelación del Espíritu en su vida. Solamente hay estructura de hombre, religiosidad, pero no hay llenura del Espíritu. Entonces por eso que no pueden entender. Por eso dice en el versículo 7, dice: lo que buscaba Israel no lo alcanzó. ¿Qué era lo que buscaba Israel? Israel lo que buscaba era la salvación. ¿Qué es lo que busca la gente? La salvación. ¿Qué es lo que busca la gente? La bendición, pero no la van a encontrar. Hay gente que dice: yo vengo a la iglesia para prosperar, pero no lo va a alcanzar. Yo vengo a la iglesia para que mi vida cambie, pero no cambia. Yo vengo a la iglesia para que me vaya bien en la vida, pero no le va bien. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones. Por eso dice la palabra de la predestinación. Dios sabe cuál es la intención de cada uno de nosotros. Por eso hay gente que viene a la iglesia queriendo alcanzar algo, pero Dios no se lo da. ¿Por qué no se lo da? Porque su corazón no es recto delante de Dios, mi hermano. Porque no todo aquel que diga Jesús, Jesús, las cosas le van a suceder. No todo porque aquel que diga yo en el nombre de Cristo declaro que me van a caer
dólares del cielo le va a suceder, no le va a suceder. Pero hay alguno que no la está buscando, pero le cae. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón, porque Dios quiere, es Dios el que hace las cosas. Entonces dice que el pueblo de Israel, hermano, tenían todo. Y esto es lo increíble. Mira, hermano, tienen todo. Hoy ves gente, vos ves personas que vos decís, tienen las puertas. ¿Cómo están las puertas de la iglesia? ¿Cómo están? Abiertas. Pero dice la palabra que un día van a estar ¿cómo? ¿Y sabe lo que significa que las puertas estén cerradas? No significa que estén cerradas literalmente, significa que Dios te cierra las puertas. Y que la gente va a querer venir, pero no va a poder. Veo que hay gente que dice, no puedo ir porque siempre me pasa algo. No puedo ir porque tuve problemas. No puedo ir porque... No, es Dios el que no te deja llegar. Es Dios. Por eso hoy usted está acá, no porque usted quiso, sino porque Dios así lo quiso. Mire la bondad de Dios. Hay gente que dice, bueno, no, yo no lo voy a buscar a Dios ahora. El año que viene lo busco. Y Dios dice, ni el año que viene, ni el otro me vas a buscar, porque yo no me voy a dejar encontrar. ¿Se entiende? Es Dios, hermano, que cuando Dios sabe y conoce desde antes de la fundación del mundo cómo es tu corazón, si tus intenciones delante de Dios son las correctas. Tú puedes ser un bruto ignorante, no saber absolutamente nada, pero tú sabes y tú deseas en tu corazón querer conocer a Dios. Dios se te va a revelar. Señor, yo deseo agradarte, servirte, hacer tu voluntad. No puedo, Señor, me cuesta, soy un bruto. Y Dios dice, te voy a ayudar. Pero cuando tú vas y dices, yo hago como quiero, Dios dice, haz todo lo que tú quieras, pero mi bendición no está contigo. Y ahí te empieza a enseñar Dios lo que es su soberanía, lo que es la soberanía de Dios. Porque el pueblo judío, ellos tenían todo para alcanzar el favor de Dios. Ellos tenían todo. Cristo había nacido entre medio de ellos. Pero ¿sabe qué, mi hermano? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que vos podés estar equivocado. Y esto es increíble, fíjate. Escucha, Pastor Néstor, mira. Tú puedes estar equivocado porque tienes una mala enseñanza, como le pasó a Nicodemo cuando fue de noche a buscarlo a Jesús, porque él quería saber, ¿qué tengo que hacer? ¿Y sabe qué, mi hermano? Hay gente que puede estar equivocada, pero cuando el Señor les habla, entienden y cambian su postura. Pero hay gente, hermano, que están equivocados y cuando les hablas, quieren seguir estando equivocados. Porque su orgullo no les deja reconocer su error. Su orgullo no les deja reconocer su pecado. No quieren entender. Por eso Jesús les hablaba, hermano, y muchos creían, pero muchos no creían. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que creer en Él? No quiero. Entonces hay gente que hoy en día ves, hermano, que no quieren cambiar, que no les interesa. Están dentro de una iglesia, pero no quieren cambiar. ¿Por qué? Porque su corazón se convirtió en un corazón religioso. Aman más su doctrina, su enseñanza, su interpretación que la verdad de Dios. Y eso es increíble. Porque vos podés estar equivocado. Yo muchas veces estuve equivocado. Pero ¿sabe qué? Dios dice, pedí sabiduría y vendrá. Y cuando viene la sabiduría, Dios te enseña. Y vos decís, wow, qué equivocado que estaba. Yo creí que esto era así, pero Dios me mostró que no era así. Gloria a Dios. Pero hay gente que está equivocada y Dios viene y le muestra que están equivocados. Y dice, no, mejor me voy de iglesia porque quiero estar en una iglesia que piense como yo creo.
Entonces Dios te abre una puerta para que vayas a una iglesia equivocada como vos, porque no quieres la verdad. Pero eso, escucha bien, ¿qué dice la palabra? Que el que busca, ¿qué? Encuentra. ¿Quién puede buscar a Dios y no encontrarlo? ¿Quién? El que hoy te dice: yo no sé dónde está Dios, porque no lo busca. Porque cualquier persona que quiera buscar a Dios, Dios se va a revelar a aquel que quiera buscarlo. El que no lo busca es porque no quiere. El que no quiere saber la verdad es porque no la quiere escuchar. Por eso dice la palabra: aman más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque la luz revela sus malas obras. Sus malas obras. Y no quieren, como decía Isaías, cuando vio la gloria de Dios, dijo: Señor, miserable de mí, soy un hombre pecador. Reconociendo su error. La gente hoy no quiere, mi hermano. Pero Dios sabe quién quiere y quién no quiere. Amén. Entonces dice en el versículo 7: lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. No alcanzaron la relación correcta con Dios. Y los que la alcanzaron, lo alcanzaron porque Dios conocía su corazón. Este pueblo judío tenía su propia justicia. Escuche bien esto. ¿Y sabe lo que es su propia justicia? Su propia manera de interpretar a Dios. Y yo puse aquí su propio evangelio. Hoy en día está lleno de gente que tiene su propio evangelio. Pero tener tu propio evangelio no te hace que sea el evangelio de Jesucristo. ¿Se entiende? La pregunta es: ¿cuál es el evangelio correcto? ¿Cuál es la sana doctrina? Porque Pablo habla de que hay una sana doctrina porque hay una doctrina que está confusa, enferma, dañada. Una doctrina que no está bien. Y Pablo dice: la sana doctrina es esta. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Decirle que está a tu lado, decirle: la palabra de Dios es la sana doctrina. Ellos tenían, escuche bien esto, ¿quién tenía la Biblia? El pueblo judío. Amén. ¿Alcanzaron la salvación teniendo la Biblia? No. ¿Por qué? Porque la interpretaban como ellos querían. Hoy hay mucha gente, escuche bien esto lo que le voy a decir. Hoy hay mucha gente dentro de las iglesias que cree que tiene el verdadero evangelio y no lo tiene. Creen que lo tienen, pero no lo tienen. Creen que van a una iglesia y eso los hace salvos. El pueblo judío creían que porque eran del linaje de Abraham eran salvos. Porque creían que como era pueblo israelita ellos eran salvos. Pero Dios nos muestra a lo largo de la historia que ellos estaban equivocados. Que Dios se había ¿qué? Hartado de un pueblo ¿qué? Rebelde. Un pueblo que se había encerrado en su propia interpretación. Y mire lo que le pasa a la gente cuando se encierra en su propia interpretación. Y Dios trata y trata y trata y trata y trata y trata. Dice: con mucha paciencia Dios soportó los vasos de ira. Trata Dios. Mire lo que les pasa. Versículo 8. Y como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor. ¿Y sabe lo que es espíritu de estupor? Espíritu de estupor es un espíritu de soberbia, de orgullo, de indiferencia. Se envanecen.
¿Sabe lo que significa envanecerse? Se cierran. No tienen sensibilidad al espíritu. Ellos creen que la religión es usar corbata. Hay iglesias que si vos vas y no te pones corbata no podés predicar. Imagínese. Hermano, si usted no tiene... A mí me ha pasado muchas veces, algunas veces he llegado a algunas iglesias y yo voy así. Porque me aprieta el cuello, soy gordo. No puedo respirar. Y me dice, no, sin corbata no puede subir al altar, siervo. Yo digo, bueno, me voy entonces, porque Jesús tampoco tiene corbata. Él tiene túnica, no tiene corbata. ¿Se da cuenta, mi hermano? Si no usas pollera, Dios no puede ministrarte. Y ahí vemos cómo la gente, al no tener el espíritu, se encierran ¿en qué? En religiones. ¿En religiones qué es? Armar el evangelio a tu manera. ¿Por qué? Porque fuiste desechado por Dios. Entonces, como fuiste desechado por Dios, ellos quieren demostrar que tienen a Dios. ¿Cómo le pasó al rey Saúl? Al rey Saúl, cuando él comete el error de ir y hacer el sacrificio sin que Dios lo hubiese mandado, porque él no estaba destinado para hacer eso. Él fue y lo hizo igual. ¿Y Dios qué hizo? Lo desechó. Y cuando lo desechó, porque esto es increíble, hermano, pasa esto hoy en día, Dios no cambia, es el mismo. Y Dios lo desechó, escuche bien. Lo desechó. Y cuando vino el profeta Samuel, le dijo, no me hagas quedar mal delante de la gente. No le importaba que Dios los haya desechado. Que no salga a la luz la clase de persona que soy. No digas quién soy. Sigamos jugando al evangelio. Y así están un montón de iglesias. No tienen el Espíritu, porque no lo tienen el Espíritu Santo. ¿Y qué puedo hacer para decir que tengo el Espíritu Santo? ¿Qué hago? Hablo en lenguas. Me revuelco por el piso, salto y doy palmaditas, grito y doy vueltas, brinco y salto, sueños, me digo que me dijeron, que el otro que me pareció, y esto y aquello, y el Espíritu Santo está. Pero el Espíritu Santo no es eso. ¿Puede ser una manifestación del Espíritu? Claro que sí. Pero como no tienen lo más importante del Espíritu, sino son una absurda imitación. Escuche bien esto. Son una absurda imitación. Por eso que los judíos eran una absurda imitación. Porque no tenían la revelación. Por eso cuando llegó Cristo no lo pudieron identificar. Si Cristo hubiese llegado con bolsas de oro, carruajes, lo recibían. Porque lo que querían era ellos. Eso. Plata querían. Riquezas. Pero no vieron a un Cristo que tenía ¿qué? Santidad. No vieron a un Cristo que tenía ¿qué? Revelación de la palabra. Por eso ellos mismos dijeron, nadie enseña como tú enseñas, pero no le creían. Increíble, ¿no?